Hola, muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 16 de julio, y estamos en la semana 15ª del tiempo ordinario. Como todos los jueves, está dedicado especialmente al, al recuerdo de la institución de la Eucaristía, Jesús, que sigue presente en medio de nosotros, que se nos da como alimento, que vive en el sagrario, que nos espera, que nos busca. Ahí podemos encontrarle verdaderamente y entablar con él un diálogo de fe, un diálogo de amor, un diálogo de alabanza en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y también este día de jueves, pues es el día en que oramos especialmente por las vocaciones sacerdotales. Digo siempre eso de que las vocaciones no surgen en los árboles, surgen en la comunidad cristiana, surgen en la familia. Y por eso es importante que se cuiden esos ámbitos, la parroquia, la familia, la parroquia, ¿eh? De tal manera, pues que en verano, como en invierno, como en toda estación, siempre haya una oración ferviente por las vocaciones que necesitamos en nuestra iglesia. Jesús nos ha invitado muchas veces a rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, así que no dejemos de secundar esta invitación del propio Jesucristo. Evangelio del día de hoy, Mateo 11, 28 al 30. Jesús nos invita a los que podemos sentirnos cansados y agobiados en la vida a acercarnos a Él. Venid a mí. Es el Evangelio del pasado domingo, lo tenemos ciertamente trabajado, pero nunca está de más una palabra, ¿no? Se nos invita también a aceptar su yugo, que es llevadero y suave. Los doctores de la ley solían cargar fardos pesados en los hombros de los creyentes. Jesús, el Maestro verdadero, no. Él nos asegura que su carga es ligera y que en él encontraremos descanso. No es que el estilo de vida de Jesús no sea exigente, lo hemos leído muchas veces en el Evangelio y lo experimentamos en la vida. Su programa incluye renuncias y nos pide cargar con la cruz, pero a la vez Él nos promete su ayuda. Cargamos con la cruz, sí, pero en su compañía. Yo os aliviaré, como el cireneo le ayudó a él a llevar la cruz camino del Calvario. Él nos ayuda a nosotros a superar nuestras luchas y dificultades. Cuando nos sentimos cansados y agobiados, cosa que nos pasa a todos alguna vez, recordemos la palabra alentadora del Señor, que conoce muy bien lo difícil que es nuestro camino. Asimismo, deberíamos aprender la lección para que nuestras relaciones con los demás, eh, para que no nos parezcamos a los sabios legalistas que agobian a los demás con sus normas y exigencias, sino a Jesús, que invita a ser fieles, pero se muestra compasivo y comprensivo con las caídas y debilidades de sus seguidores, siempre dispuesto a ayudar y a perdonar. No quiere que nos sintamos movidos por el temor de los esclavos, sino por el amor de los hijos y la alegría de los que van voluntarios. Cuando es el amor el que mueve, toda carga es ligera. Evidentemente, yo he seguido aquí el comentario de lo que se llama la lectura continua. Es verdad que otros muchos vais a encontrar un evangelio diferente, porque hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y en muchos lugares se proclamará como fiesta, ¿no? Entonces tiene lecturas propias, incluido el evangelio, evidentemente. Y en otros lugares también existe la posibilidad, al ser una memoria obligatoria, de tomar una lectura apropiada de la Virgen, pues para este día, ¿eh? Que lo sepamos y que no nos llame pues a un poco menos que escándalo. Es que has comentado un evangelio que no es. No, yo he comentado el de la lectura continua, puesto que Nuestra Señora del Carmen es memoria obligatoria, pero no por ello hay que cambiar el evangelio, ¿eh? Pero si alguien lo hace, está muy bien, ¿eh? Está bien. Y yo no me parece mal, todo lo contrario, ¿eh?
Así que hablemos un poco de Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Sería muy largo describir aquí toda la historia carmelitana, ¿no? Que en realidad los carmelitas hacen remontar sus orígenes a Elías y a los grupos monásticos establecidos en el Monte Carmelo. Cierto es que los carmelitas han heredado de los antiguos el sistema monástico contemplativo, más o menos tendente a la soledad, características a las cuales han querido volver los reformadores en el curso de la historia, particularmente en el siglo XVI. San Simón Stock en el siglo XIII había dado una orientación más activa a los carmelitas. La fiesta de hoy suele ser una conmemoración de la aparición de María a San Simón Stock. En aquella ocasión, la Virgen le había entregado al santo el famoso escapulario del Carmen, el que según una bula del Papa Juan XXIII, llamada Sabatina, tendría unas virtudes sorprendentes. Este escapulario cuadra realmente con la manera de ser tan pragmática de San Simón Stock. El escapulario, como la medalla de San Benito, como la cruz de Calatrava o como la cruz de los ángeles, todo eso es un sacramental, es un sacramental. No lo tenemos como una especie de talismán o de que nos hace esto o lo otro, ¿no? Es un sacramental. Eso quiere decir que es un signo también por el cual Dios se hace presente en nuestra vida. Es verdad que la principal don que ha hecho la Virgen al dar el Santo Escapulario, dice ella misma, ¿no?, que el que muera con el Santo Escapulario se salvará, siempre y cuando tenga presente a la Virgen Santísima e imite sus virtudes. Ese siempre y cuando quiere decir que no es que lleves el escapulario y ale, ya está todo arreglado, ¿no? Y me convierto como un crápula y hago 20.000 cosas y ni me confieso, ni voy a misa, ni tal, porque como me voy a salvar, no es eso, ¿eh? No es eso. El escapulario, como una medalla, pues nos ayuda, es como una muleta, ¿eh? Pero no tenemos que poner, es un medio, no tenemos que poner en él el fin, sino un medio que nos recuerda, estoy consagrado a la Virgen, estoy consagrado a seguir el Evangelio, estoy consagrado a practicar el bien en mi vida, ¿no? Entre 1376 y 1386, los carmelitas empezaron a festejar también la aprobación que hiciera el Papa Honorio III de la regla dictada a los carmelitas por el patriarca Alberto de Jerusalén. Fue en el Monte Carmelo, ubicado cerca de Jerusalén, la ciudad santa, donde los profetas Elías y Eliseo se establecieron para vivir consagrados a la oración de intercesión por el pueblo escogido. Y fue en ese mismo monte donde a mediados del siglo XII San Bartolo construyó la ermita que congregaría a decenas de sacerdotes de la Iglesia latina para trasladarse allí y empezar una vida como eremitas, en soledad y silencio. Estos devotos constituyeron la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, ahí en el Monte Carmelo. El nombre Carmelo proviene del hebreo Carm El, que significa jardín de Dios o viña de Dios. En Granada, por ejemplo, los jardines singulares de casas, de villas, se les llama así Carmel o el Carmel, Carmel. El nombre recuerda la belleza del lugar, se le suele llamar también el Jardín de Palestina y evoca la riqueza espiritual de una larga tradición que nace con los profetas del Antiguo Testamento. En 1205, San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó, como hemos dicho, a los eremitas del Carmelo una regla de vida que sería aprobada posteriormente por el Papa Gregorio III, Honorio III quería decir. Los carmelitas, de acuerdo a dicha regla, debían vivir a la manera del profeta Elías y de la Virgen Santísima. También en el siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes.
Eso significó un cambio muy grande para la orden, que por lo demás sería reformada siglos más tarde por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los descalzos, siglo XVI. Es importante enumerar los lugares dedicados a Nuestra Señora del Carmen. ¿eh? Es imposible o hacer una lista de todos sus patronazgos. Es la patrona de los marineros, de los pescadores, de la Armada Española. Y las ciudades que celebran en la península la Virgen del Carmen son incontables, tanto de la costa como de tierra adentro, ¿no? Y también en América Latina, ¿no? Muy importante, por ejemplo, es en Chile, en Chile, el Día de la Virgen del Carmen, y es una auténtica fiesta. Se realizan procesiones, algunas marítimas, otros pues por tierra, pero hay mucha tradición de la Virgen Santísima bajo este título de Nuestra Señora del Carmen. Que ella ruegue por nosotros y que nosotros, secundando el Evangelio de Cristo, nos animemos mutuamente a llegar a Cristo, monte de nuestra salvación. Felicidades a todos los que celebran su santo. Carmen, ellas, Carmela, Carmina, Carmelo, él, y también a los carmelitas, ellos y ellas, carmelitas de estricta observancia, carmelitas de Santa Teresa, carmelitas de la Madre Maravillas, etc. A todos los que celebran hoy su fiesta. En nuestra parroquia también es fiesta grande y la Virgen mañana bajará hasta la explanada del Niemeyer, allí será embarcada y recorrerá la ría de Avilés hasta su bocana y vuelta de nuevo aquí a la parroquia. Bueno, pues felicidades para todos, que sea un día muy hermoso para todos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.